Damos la bienvenida a Felipe Burbano, analista político. Buenos días, Felipe, bienvenido. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, a partir de hoy al mando de la Flaxo, totalmente en la parte directiva. Felicitaciones, Felipe. Gracias, Janet. Bueno, desde ayer en realidad. Desde ayer. Desde ayer. El lunes me posesioné como nuevo director de Flaxo y ya estoy formalmente en funciones en ese cargo. Bueno, estamos seguros que tendrá el mejor de los futuros la Flaxo a tu mando. Pero bueno, hoy estamos aquí para poder analizar el panorama político que está en este momento del Ecuador. Vamos a posesionar hoy a la cuarta vicepresidenta de este periodo presidencial. ¿Cuál es tu visión sobre esta realidad? ¿Afecta realmente la democracia? ¿Causa inestabilidad? Simplemente pues es un hecho más en la política ecuatoriana. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me parece que es un hecho que debilita la vicepresidencia de la República, tanta inestabilidad. Hemos tenido, va a ser la cuarta persona que asume la vicepresidencia, y eso muestra la discontinuidad dentro de una institución que es clave en el régimen político ecuatoriano y que es clave en el sistema institucional de la democracia del país. Y me parece que esa trayectoria errática del gobierno en la vicepresidencia muestra también su trayectoria errática en estos 4 años, ¿no? Si uno ve las distintas figuras que han pasado por la vicepresidencia, uno encuentra que revelan la falta de claridad y la falta de capacidad que ha tenido el gobierno para definir con objetividad hacia dónde se mueve. Ahora, pero ¿se le puede responsabilizar al gobierno por una decisión personal hasta el momento, que es lo que se ha conocido del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner? ¿Algo que fue inesperado para todos o era algo que ya se veía venir? ¿Cómo lo analizas desde el punto político? Creo que la relación de Sonnenholzner al interior del gobierno se fue enredando, se fue complicando. Aparecieron tensiones internas y desacuerdos, creo yo, en la forma como el vicepresidente estaba llevando adelante sus funciones, y ese fue evidentemente un elemento, pienso yo, que contribuyó a su renuncia, ¿no? Un malestar que tenía el ex vicepresidente en la forma como se integraba el trabajo desde el gobierno y las críticas que había de alguna manera recibido su desempeño. Ahora, esa es una visión, pero otra también es que le fue tan bien en su labor como vicepresidente, sobre todo al frente del tema del COVID-19, que se perfila como un posible candidato a la presidencia de la República, y por los tiempos para poder inscribir esa candidatura, prepararse y todo, pues podría también ser esa una razón, y no tanto desacuerdos o pues visiones distintas dentro del manejo de su labor. Bueno, a él le fue bien en la gestión de la vicepresidencia, sobre todo al final del periodo de su gestión, a pesar del gobierno, a pesar de las dificultades que tiene el gobierno, de la poca imagen que tiene el gobierno, de la poca credibilidad que tiene el gobierno. Entonces me parece que fue una conquista fruto del esfuerzo que desplegó Otto Sonnenholzner en el momento más crítico y más difícil de la pandemia. Y eso, interpreto yo, fue asumido, fue visto con buenos ojos por la opinión pública, ¿no? Pero digo, fue un mérito, fue una credibilidad, fue un espacio ganado por él a pesar del gobierno, a pesar de las dificultades del gobierno y de la poca claridad que tiene el gobierno en la gestión de los temas más importantes del país. Luego voy a volver al tema de Otto Sonnenholzner, pero quisiera ir con la posesión de la nueva vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Revisando la hoja de vida de ella, es abogada, tiene una especialidad en el tema de mujeres, hizo una labor importante, destacada al frente de la SENAE, tiene una hoja de vida limpia, es una persona honesta, se ha presentado también como una persona de un perfil católico muy importante, muy respetada. ¿Cuáles son los retos de esta nueva vicepresidenta? ¿Cuál es el futuro? ¿Le puede aportar al gobierno en este momento? Yo creo que el gobierno tendría que concentrarse en aquellos puntos que fueron fijados por Lenín Moreno
en el mensaje a la nación del 24 de mayo como los temas estratégicos para el último año, ¿no? El tema del empleo, el tema de la salud, la defensa de la dolarización, la lucha contra la corrupción. Él fijó una agenda bastante discreta pero concreta para este último año. Entonces a mí me parece que la vicepresidenta debería contribuir en esa línea, a fortalecer el cumplimiento de esos objetivos y no dispersar más la gestión del gobierno. Es poco tiempo el que le queda, tiene tareas enormes el régimen, y si es que logra concentrar los esfuerzos en esos objetivos definidos del 24 de mayo, ella, me imagino yo, podrá hacer una contribución al régimen desde la vicepresidencia, que siempre es un cargo que tiene un peso político importante dentro del sistema político, ¿no? ¿Debería tener una labor específica encargada por el presidente de la República? ¿Cuál debería ser esa de acuerdo al perfil que ella maneja? ¿Debería tal vez seguir al frente de la SENAE, en donde ha hecho una importante labor y en donde pues hay todavía asuntos pendientes? Bueno, quizás supervisar eso que se inició en la SENAE. Yo no conozco en detalle lo que se ha realizado, ni la función suya. Pero por el perfil que tiene, por la trayectoria que he visto en su currículum, me parece que, digamos, un aporte también puede ser un aporte de seriedad, de responsabilidad, de compromiso serio con la función pública. Me parece que ella tiene ese perfil y tiene ese compromiso, ¿no? En algunos campos tiene una experiencia muy interesante en temas de género, en temas de derechos de las mujeres. Quizá abrir por ahí una línea más de trabajo, un posicionamiento fuerte de ese tema en la agenda gubernamental, en los debates del país. Pero eso, también mostrar que desde la vicepresidencia se puede desempeñar con responsabilidad, con honestidad, el servicio público, ¿no? Que tanta falta le hace al país valorarlo y apreciarlo. Analicemos un poco la elección de María Alejandra Muñoz. Era la tercera en la terna presentada por el presidente de la República. Se esperaba que la electa sea María Paula Romo, pero finalmente la Asamblea se decide por elegir a la tercera de la lista. ¿Esto era algo esperado? ¿Esto era algo que pues se veía venir, o quizás es una sorpresa para el mundo político, para el panorama político? Yo creo que hubo un mal cálculo político, una mala apreciación de cómo se estaban moviendo las fuerzas dentro del Parlamento por parte del Ejecutivo, y quizá no valoraron bien cuál es la imagen que tiene María Paula Romo dentro del Parlamento y las fuerzas legislativas, ¿no? Lo que a mí me pareció evidente es que la mayoría parlamentaria quería golpear políticamente al régimen, y una forma de golpear políticamente al régimen era no elegir a ninguna de las dos primeras personas que encabezaban la terna, porque son figuras muy comprometidas con el presidente, figuras políticamente muy marcadas con el régimen, son parte de la imagen del régimen, son parte de la estructura de poder del régimen, y por lo tanto habían generado tensiones y dificultades con muchos de los bloques. Entonces me parece que una mayoría quiso golpear, como digo, políticamente al régimen, y optó por esta tercera alternativa que se había presentado, ¿no? No sé si al final esto le sienta mal al gobierno, porque bueno, María Paula va a seguir al frente del Ministerio de la Política, va a seguir cumpliendo las funciones importantísimas que tiene dentro del régimen, y Moreno gana para su gestión una persona que tiene, hasta donde yo alcanzo a ver, una imagen de seriedad, de responsabilidad, de compromiso, ¿no? Independientemente, digamos, de sus opciones valorativas en algunos de los temas. Entonces, no se desarma el área política del gobierno, y el régimen gana una figura que le puede dar una imagen de seriedad y responsabilidad en el servicio público desde la vicepresidencia.
Ahora, tratando de hacer un análisis objetivo, en este momento la imagen del gobierno se ha ido deteriorando pues de manera galopante, importante, ¿no? Pero al mismo tiempo presenta resultados de su gestión que tal vez no son valorados como el gobierno espera. Tenemos resultados en el tema de corrupción. Ayer fue ratificada la sentencia, anteayer fue ratificada la sentencia en contra del expresidente Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, además de otras 18 personas por el tema del caso sobornos. En el tema económico vemos ahora los resultados de la renegociación con parte de los tenedores de bonos. Es decir, son teóricamente buenas noticias que deberían tener un impacto en la imagen del gobierno. ¿Por qué no tienen ese efecto? Por la debilidad del liderazgo de Moreno, por la debilidad de la imagen de Moreno, por la poca credibilidad que él tiene entre los ciudadanos y en la opinión pública. Y eso hace que ninguna de las acciones del gobierno, algunas de ellas se podrían destacar como líneas importantes en los últimos años, ninguna de esas acciones y líneas sean apreciadas suficientemente. O sea, la imagen de Moreno pesa al momento de valorar lo que este gobierno ha intentado hacer. Es un gobierno que tiene deficiencias, que tiene debilidades, ¿no? Que no ha sabido enrumbar al país en líneas claras. Y por lo tanto, algunas de sus acciones se muestran dispersas, se muestran fragmentadas, se muestran poco consistentes, aunque vayan en la línea correcta. Algunas de esas acciones tú las has mencionado. Pero el gobierno, por esta débil imagen del presidente, y uno podría decir ahora también por la débil imagen de sus dos figuras políticas más importantes, no logra capitalizar eso, no logra capitalizar esas acciones, ¿no? Entonces vive ese drama. Nada de lo que hace el gobierno parece suficiente como para levantar su imagen, a pesar de que algunas de ellas pueden hacer cosas muy importantes, ¿no? Como esto de la deuda o haber destapado la corrupción. Pero también tiene otro lado el régimen, en donde se ha mostrado muy débil, ¿no? En su capacidad de proponer cosas consistentes y sostenidas en el tiempo al país. Visto este panorama y planteado este panorama, miremos un poco cómo estarán las próximas elecciones. En algunas de las encuestas se toma en cuenta a Otto Sonnenholzner como posible candidato. Esa es una de las posibilidades que quizás se analiza o se especula en este momento en el mundo político, porque Otto Sonnenholzner no ha confirmado todavía si va o no va a ser candidato, y esa tal vez haya sido la principal razón para su renuncia a la vicepresidencia de la República. Pero analicemos un poco el panorama en general. Yo quisiera verlo y quisiera tu opinión, Felipe, sobre por qué nuevamente vamos a tener los mismos candidatos. ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con estas expectativas, estas oportunidades dentro de la política que no vislumbran nuevas figuras? Y otra vez, por lo menos hasta el momento, el panorama nos obliga a elegir entre los mismos candidatos de siempre. Bueno, creo que una de las razones es porque el fenómeno de la revolución ciudadana arrasó con la posibilidad de una renovación más integral de la clase política. La revolución ciudadana lo que hizo fue destruir el sistema de partidos, terminar con lo poco que quedaba del sistema de partidos y por lo tanto con las estructuras desde donde se generan liderazgos políticos. Al mismo tiempo emergió alrededor de Alianza País un movimiento político muy importante, muy fuerte, pero que terminó dividido, fragmentado e implosionado desde dentro. Entonces también dejó de ser una estructura que pueda generar nuevos liderazgos y nuevas propuestas, además de que era un movimiento ampliamente dominado por la figura de Correa. Entonces me parece que estamos viviendo ese doble vacío, el vacío de un sistema de partidos que terminó de destruir la revolución ciudadana y la destrucción del propio movimiento que llevó adelante la revolución ciudadana. Y ahí lo que vemos son cenizas organizativas en el campo político, desde las cuales se intenta
lanzar candidaturas sin fuerza, ¿no? Y nombres que siempre han estado pululando por la política, pequeñas ambiciones de liderazgo, sin que cuajen, sin que convenzan, ¿no? Y eso lo que ha generado es una fragmentación, una dispersión mucho más profunda de la que el Ecuador vivía antes de que emergiera la Revolución Ciudadana como una fuerza mayoritaria. Ahora, yo tengo un temor, y es que la población nuevamente está esperando un Mesías, ¿no? Un Mesías que llegue y te diga lo que quieres escuchar y se presente como un salvador, un nuevo caudillo. Unos en el término político lo llaman outsider. ¿Es posible que en este momento aparezca un outsider pues al tiempo que estamos ya para las próximas elecciones? La política ecuatoriana es mesiánica y es hiperpresidencialista, y eso significa que los líderes creen que basta con llegar a la presidencia para realizar transformaciones mágicas, para proponer nuevas agendas, para cambiar íntegramente el país, y se equivocan. Pero es mesiánico y es hiperpresidencialista, y eso lleva a la idea de que el presidente es una figura que puede hacerlo todo, y terminamos en grandes fracasos. La experiencia del país en los últimos 30 años es grandes fracasos. Yo veo un gran vacío, sobre todo del centro hacia la izquierda. Ahí la única fuerza que yo identifico hasta este momento es lo que podríamos llamar el correísmo, ¿no? Con todas las dificultades de clasificar a este fenómeno, pero de todos modos me parece que es una fuerza que está ubicada en esa tendencia. Pero un correísmo dividido, un correísmo golpeado por su falta de liderazgo, un correísmo que busca por todos los lados un candidato que le pueda ayudar a compensar la ausencia de su líder, ¿no? Que también le veo muy golpeado. Pero en el centro izquierda no veo más, y veo los indígenas, un gran vacío. Felipe, los indígenas, el indigenado, que en este momento en las encuestas no están mal rankeados. Es probable, ¿no? Estamos especulando. Preferiría utilizar la experiencia histórica del país, y cada vez que el movimiento indígena ha presentado candidatos a la presidencia de la República, ha tenido resultados muy pobres, ¿no? El movimiento indígena es fuerte como movimiento social, menos como movimiento político electoral. Entonces, el momento que hacen ese salto a la política electoral, la política más institucional, pierden fuerza. Entonces, yo diría, si uno ve la experiencia histórica, es probable que el movimiento indígena no tenga candidatos presidenciales fuertes. Pero en medio de este vacío, del centro hacia la izquierda, yo creo que hay el espacio para alguien que venga desde fuera, que llene ese desierto de liderazgos y haga una conexión potente con estas demandas que siempre surgen desde los sectores populares, desde lo que podríamos llamar lo popular hacia la política, y que eso encarne en algún outsider que se presente con un discurso progresista, con un discurso democrático, con un discurso de transformación, ¿no? Pero hay el tiempo para posesionar a una nueva figura, digamos, en estos pocos meses que faltan para las próximas elecciones. ¿Puede posesionarse una nueva figura? ¿Es normal? Puede ocurrir, en este país puede ocurrir cualquier cosa, pero digamos, de acuerdo a la historia o a las experiencias en otros países, ¿es posible que surja tan rápido un outsider? Es probable, ¿no? Los outsiders, digamos, se caracterizan por ser fenómenos que provienen de fuera del sistema, que no tienen una trayectoria en el sistema, que tienen alguna presencia pública, que son relativamente desconocidos y que se presentan eso, ¿no? Como quien puede llenar un vacío de liderazgo y de conducción y prometer una transformación profunda. Sin embargo, a mí me parece que del centro hacia la derecha el espacio está como más estructurado y más ocupado, ¿no? Habrá que ver si es que Otto Sonnenholzner lanza finalmente su candidatura. Eso. Ahora, uno ve las encuestas que son todavía muy preliminares y las adhesiones de votos son bajas para todos los candidatos, ¿no? Entonces eso también incentiva la idea, la ilusión
el fantasma de que alguien con 15%, 20% pueda llegar a la segunda vuelta electoral y triunfar en la segunda vuelta electoral, ¿no? Entonces, una política muy desorganizada, muy desestructurada, sin organizaciones, ¿no? Muy golpeada por el fenómeno del correísmo, por este post-correísmo no concretado de manera definitiva por Moreno, que se abre, además, en una coyuntura excepcional, inédita, complicadísima, con crisis económica, crisis sanitaria, a las elecciones. Entonces no es un panorama fácil, ¿no?, para predecir y anticipar lo que pueda ocurrir. Son especulaciones. Esta es mi última pregunta. Dada la situación que tiene el país en este momento, situación económica, vemos unos casos de corrupción bárbaros, vamos a terminar el año con una crisis también sanitaria que no va a tener una solución, con más desempleo, etcétera. Es decir, una situación crítica en este país, mucho más que la que pudieron haber terminado otros gobiernos. En ese sentido, para el próximo gobierno, se necesita una persona, un outsider, alguien que vislumbre, joven, o deberíamos optar por alguien que tenga experiencia. Yo me inclino por un joven que traiga una mirada más fresca a la política, ¿no? Una mirada de compromiso con la política, que muestre que descubre la política como un camino importante para desplegar esfuerzos de trabajo en beneficio del país, que le pueda poner un poco a tono al país con todos estos fenómenos que son inéditos y son nuevos y que requieren nuevos lenguajes, nuevas visiones, nuevas perspectivas, nuevas fortalezas, nuevas vitalidades. Yo veo todos los liderazgos políticos desgastados, ¿no? Desgastados. En la derecha, en el centro izquierdo no veo liderazgos, pero en el correísmo no veo ninguna fuerza. Entonces yo me inclino por alguien joven, alguien que oxigene la política, ¿no? Que nos muestre que a pesar de las dificultades, la política sigue generando ilusiones y renovaciones, y por ahí crear un horizonte de mejores expectativas para el Ecuador. Los liderazgos que ya están, les siento muy venidos a menos, muy decaídos, y por lo tanto con poca capacidad para removerlo, todo lo que hay que remover ahora en el país. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias por todas tus opiniones y tus puntos de vista. Te agradezco mucho y te deseo el mejor de los días. Vamos a un